Gracias, mis amados hermanos. Una vez más, damos a Dios por este tiempo que nos permite de poder estar participando de este culto de adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial, como así también por la enseñanza que Él tiene preparada para este día. Esta enseñanza que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, estaba en aquel tiempo dando a aquella iglesia allí en el Asia Menor, mis amados hermanos, pero que esta palabra que está vigente en todo tiempo, hoy día está dada para nosotros, para que nosotros también podamos andar conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y como título principal dice: deberes nacido de la nueva vida en Cristo. Es decir, que para nosotros hay deberes, mis amados hermanos, cuando nosotros hemos sido cambiados de muerte a vida, porque estábamos todos perdidos en un mundo de maldad y de tiniebla, y de allí Dios nos trasladó a este reino de luz. Y la palabra nos dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, aquí hay una invitación para que nosotros seamos imitadores de Dios, para que podamos andar en amor. Y cuando uno imita algo, mis amados hermanos, los hijos normalmente tienden a imitar a los padres, de querer ser como los padres. Y nosotros los padres también tenemos que tener ese cuidado de poder ser ejemplos para nuestros niños, para que ellos imiten lo mejor y no lo malo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la invitación es para que nosotros en esta nueva vida de este nuevo hombre que ha sido rescatado conforme a la misericordia de Dios, podamos también nosotros imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor referente, que es nuestro mayor ideal de cómo nosotros nos podamos conducir, mis amados hermanos, en esta vida. Por lo tanto, su ejemplo marcó a toda la humanidad, siendo Él el Hijo de Dios que vino en propiciación para poder rescatar aquello tan grande que se había perdido. Mis amados hermanos, la gente de aquel entonces lo rechazó, siendo un hombre que solamente hacía el bien a la comunidad, un hombre que entregaba los mejores ejemplos, pero el mundo lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque sus obras eran malas. Las obras del mundo eran malas. Y él venía con este ejemplo, porque Él era la luz que llegaba al mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el apóstol llegó a decir: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que imitar lo mejor de nuestro amado y bendito Salvador.
porque Él dice, ejemplo os he dado, para que vosotros también hagáis conforme a lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos en ese mundo de tiniebla, mis amados hermanos, en ese mundo de maldad, hacíamos lo que la carne deseaba hacer en nuestras vidas. Pero ahora, en la nueva vida en Cristo, ya no es lo mismo, porque ahora somos hijos de luz. Y como hijos de luz tenemos que andar dando ese ejemplo hacia quienes nos rodean. Nosotros también aquí en nuestra congregación, como mayores, como ancianos de la iglesia, también siendo ejemplo. Ejemplo, mis amados hermanos, para todos mis hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esos buenos imitadores de Dios, que vivamos esta vida plena en Cristo. Recuerdo cuando niño, mis amados hermanos, con nosotros siendo 11 hermanos, jugábamos en nuestro hogar a la iglesia. Y nuestro velador era el púlpito de la iglesia. Y allí nosotros imitábamos a los hermanos mayores. Por ejemplo, si a mí me agradaba un hermano, como a mí me agradaba un hermano, y yo trataba de imitar a ese hermano, en cómo él oraba, en cómo él cantaba, y yo me creía ese hermano. Mis amados hermanos, por eso tenemos que ser ejemplo, para que nosotros podamos imitar lo mejor delante de Dios. Y esto todo, mis amados hermanos, acompañado del amor. Por eso tenemos que imitar y andar y conducirnos en amor. Y la palabra del Señor nos dice que un nuevo mandamiento Jesús nos dio, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Cristo es el ejemplo supremo de amor. ¿Qué mejor amor y qué mejor enseñanza que el amor que derramó nuestro Señor Jesucristo, que derramó Dios para con nosotros, que dio a su Hijo amado, para venir en rescate, mis amados hermanos, de nuestras almas, de nuestra vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no había nada bueno en nosotros. Por eso el apóstol nos dice allá en Romanos 5, 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que nosotros podamos experimentar en nuestros corazones, en nuestra vida, ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quizás en el mundo, cuando estábamos, mis amados hermanos, vivíamos una vida vacía, una vida sin sentido, que creyendo sentir amor o creyendo vivir una vida, mis amados hermanos, de alegría, de gozo, pero solamente había una pena en nuestros corazones, en nuestra vida, una tristeza que nos acompañaba, porque el mundo no puede entregar ese gozo y esa alegría como Dios lo sabe hacer. Porque lo que hay en el mundo, todo es momentáneo, todo es pasajero, todo es un momento y después queda el vacío. Pero cuando viene Dios a nuestras vidas y transforma nuestros corazones, hay
hay gozo, hay gratitud, hay alegría, hay contentamiento. Y nosotros ahora vivimos esa vida en el Espíritu, en que Dios lo llena todo. Él llena el vacío de nuestro ser, Él llena el vacío de nuestros corazones y Él coloca una esperanza bendita, una esperanza gloriosa. Qué bendito es vivir en el amor de Cristo, mis amados hermanos. Por eso, así también nosotros debemos andar en amor, mis amados hermanos, en todo tiempo, y poder vivir este amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esto es un vacío, esto es un desafío, mis amados hermanos, que Dios quiere restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y para eso nosotros tenemos que andar en obediencia, andar en santidad, andar en amor, mis amados hermanos. El apóstol Juan, en el capítulo 3, los versículos 16 y 18 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Por lo tanto, mis amados hermanos, las enseñanzas de Dios son claras para cada uno de nosotros, que debemos de amar en espíritu y en verdad, no solamente de labio. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar conforme a lo que Dios ha puesto por delante, que es el ejemplo supremo, para que nosotros nos podamos conducir en medio de este mundo tenebroso. Mis amados hermanos, uno mira cómo actúa el hombre que está en tiniebla, mira cómo actúa el hombre que está en maldad y que solamente quiere vivir conforme a los deseos de su carne y no le importa el bienestar de los demás. Y tenemos ejemplos, mis amados hermanos, en estos últimos tiempos sobre todo, se ha demostrado mucho más abiertamente cómo la corrupción ha permeado al hombre y algunos se llaman hombres buenos. Me acuerdo que cuando tenía que redactar las cartas que el abogado me decía y para poder hacer los estatutos de las empresas, mis amados hermanos, colocaban allí una comisión de hombres buenos. Y cuando yo leía eso, hombres buenos, yo decía, ¿y de qué serán buenos estos? Porque eran las personas encargadas de los litigios en caso que hubiera alguna situación alguna controversia dentro de los socios. Entonces se nombraba una comisión para que ellos fueran los que dieran la última palabra. Pero mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que no hay ni uno bueno. Que no hay ni uno bueno. Por lo tanto, todo lo que el hombre propone en su corazón, mis amados hermanos, siempre hay algo que el enemigo aprovecha para poder distorsionar. Porque si no, los que gobiernan no robarían. No le robarían al pobre, porque lo que roban es lo que le roban al hombre necesitado para poder colocar aquellos recursos en los lugares donde se necesitan. Mis amados hermanos, por eso que Dios a nosotros nos quiere librar de todas estas cosas y que nosotros seamos transparentes, que no seamos de doble ánimo, que digamos una cosa aquí y allá la estemos borrando con el codo, negándola.
sobre todo los políticos, son expertos en esto. Le pregunta a un periodista una cosa y responde tal cosa y a las horas siguientes está negando lo que dijo. No, es que me sacaron de contexto. Mis amados hermanos, pero nosotros tenemos un ejemplo, que es nuestro Salvador. Y Él predicó con la verdad. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Y Él es el ejemplo para nosotros. Por lo tanto, Él nos invita a nosotros para que nosotros, el apóstol, en esta carta, para que nosotros seamos imitadores de Dios. Y al ser imitadores de Dios, seremos imitadores de lo mejor que el hombre puede tener en su vida para poder conducirse en ella. Mis amados hermanos, por lo tanto, ayúdenos el Señor para que podamos imitar a Dios y para que andemos en amor los unos con los otros, no andando con cosas que no son agradables a Dios. Y siguiendo más adelante, el apóstol dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y no seáis pues partícipes con ella. El amor cristiano debe ser como el de Cristo, de entrega sin buscar compensación alguna, mis amados hermanos. Y aquí tenemos nosotros una parte opuesta de lo que Dios quiere para nosotros. Frente a ese amor está el amor egoísta, que busca la satisfacción personal, mis amados hermanos, y aún a costa de causar perjuicio a otra persona. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos invita a través de esta lección a no vivir una vida licenciosa, una vida fácil, que es lo que el mundo hace. Por eso que todo es falaz, por eso que todo es momentáneo, por eso que todo es pasajero, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor nos indica que nosotros debemos de huir de todas estas cosas que no nos convienen y que no son agradables delante de la presencia del Señor. La palabra dice que debemos de apartarnos de toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ahora, toda inmundicia, mis amados hermanos, todo pensamiento moralmente corrompido, todo deseo de esas conversaciones de lascivia, mis amados hermanos. Por lo tanto, en nosotros no tienen que estar estas cosas. El elocuente ejemplo de la inmundicia está expresado por Jesús en el Sermón del Monte, al referirse a desear a la mujer del prójimo, que está allí en Mateo 5, 27, 28. Mis amados hermanos, porque Dios condenó todas estas cosas, y no solamente en la parte de haber concretado alguna situación, mis amados hermanos, sino que el solamente desearlo en su vida, desearlo en su corazón. Dios no quiere que en nosotros
estén estas prácticas. Por lo tanto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Cuando nosotros hablamos de fornicación, mis amados hermanos, se refiere a los solteros que llevan una vida sexualmente activa. Y la palabra del Señor nos demanda que nosotros debemos de mirarle por sobre todas las cosas, porque hoy día el mundo ha normalizado todo esto. El mundo lo ha normalizado. Y en los colegios, mis amados hermanos, en la juventud, ya se ve de una edad precoz como ya los jóvenes muchas veces tienen estas vidas licenciosas, mis amados hermanos en el Señor, pero Dios nos manda a nosotros que debemos de apartarnos de toda inmundicia y de toda fornicación. Para los jóvenes hoy día que viven es muy difícil. Mis amados hermanos, yo cuando era joven, igual. Yo me casé como a los 25, 26 años, mis amados hermanos, y no es fácil. No es fácil. Yo decía mi pensamiento, yo cuando me case quiero que mi esposa sea virgen, y para eso yo también me quería guardar. Si yo pedía esa condición, que yo también tenía que guardarme de todas estas cosas. Mis amados hermanos, y el mundo presiona. En la oficina muchas veces me molestaban, mis amados hermanos, pero uno tiene que honrar a Dios en todo lugar, y uno tiene que cuidarse. Los jóvenes tienen que cuidarse. Mis amados hermanos, tienen que cuidarse porque hoy día vivimos en un mundo que se da todo con facilidad. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para no vivir esta vida licenciosa y de inmundicia y de avaricia. Ni aún dice la palabra del Señor, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Cuando meditaba en la palabra, recordaba el caso de David, mis amados hermanos, cuando él también, cuando el pueblo estaba en guerra, él en un momento se encontró paseando allí en el balcón de su palacio, y allí también vio a una dama cómo se bañaba, y allí él la deseó en su corazón. No solamente la deseó, sino que también después cometió el acto, y además, para no ser sorprendido por el esposo, que era un fiel guerrero, que lo mandaron para que se fuera a la casa a dormir con su esposa, pero él dijo que él estaba en guerra y tenía que cuidar del rey. Mis amados hermanos, lo mandaron allá donde arrasaba la batalla, con el objetivo de que muriera. Mis amados hermanos, cuando el hombre tiene estos deseos y vienen estas cosas a su vida, la mente trabaja rápidamente. Y la ventana, ¿cuáles son? Los ojos. Porque de ahí viene todo. Y de ahí vienen los malos deseos, las malas cosas, mis amados hermanos, cuando el hombre no está dominado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios nos demanda a nosotros que debemos de vivir una vida consagrada a Él. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Toda inmundicia, todas estas cosas que están en el corazón y que van en nosotros haciendo ruido, mis amados hermanos, hay que reprenderla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos ayuda. Y tenemos el caso de un joven allí que nos muestra la palabra del Señor allí en Génesis.
de cómo José se guardó ante todas estas cosas, mis amados hermanos. Y él fue un ejemplo de cómo se guardó delante de la presencia del Señor. Ayúdenos el Señor. Y dice la palabra deshonesta, que se usa para expresar todo aquello que es sucio, que es vergonzoso. Se trata de conversaciones indecentes, mis amados hermanos. Aquí en Efesios 4:29, la palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra ociosa. Qué bendito es el amor de Dios. Dice, necedades, conversaciones de quienes por el pecado no están sujetos a juicio, a sano juicio. El necio es aquel que voluntariamente rechaza a Dios y con ello toda idea moral. ¿Qué nos dice el Salmo 14:1? Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en Salmo 14:1. Al músico principal, Salmo de David, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ese es un hombre necio, mis amados hermanos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, para que nosotros no seamos como esos hombres, sino que seamos sabios en el Señor. Y la sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría viene cuando uno conoce a Dios. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor. Truanerías. ¿Qué son las truanerías? Porque la palabra dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Las truanerías, mis amados hermanos, es una palabra en griego que tiene que ver con los chistes de mal gusto. Hay un cantante que dice que no es que es un truán y un señor. Entonces yo le preguntaba a mi esposa ¿qué son las truanerías? Y le recordaba esa canción. Y a veces uno tan fácil que la canta. Mis amados hermanos, porque vamos pegándonos costumbres del mundo y no analizamos, no vemos. Y las truanerías, mis amados hermanos, por lo tanto, son aquellas personas que buscan la vulgaridad mediante el humor sucio. Este tipo de humor solo puede causar gracia a quienes son sucios de mente y de corazón, pero que es repugnante al verdadero cristiano. ¿Cuántas veces usted ha estado a lo mejor mirando el festival y sale un humorista y sale con su humor y pura vulgaridad y a usted le rechaza? Que llega el momento que dice, ya, apago esta cuestión porque puro garabato o pura vulgaridad. Por lo tanto, el Señor de todas estas cosas nos manda a nosotros, mis amados hermanos, que debemos de rechazar, que debemos de estar limpios de todo esto. Porque todas estas cosas empiezan a contaminar la vida del creyente. Ayúdenos entonces, mis amados hermanos, para que nosotros seamos sabios y podamos conducirnos conforme a la palabra del Señor. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. A andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué bendito es el Señor, qué benditas son sus misericordias, porque si en nosotros, mis amados hermanos, nuestra conciencia está adormecida, nuestra conciencia se deja llevar por todas estas cosas, por toda esta vida licenciosa, vulgar, la palabra nos dice: levántate, levántate. Levántate de entre los muertos. Qué importante es, porque el pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. Y ellos están muertos en delitos y pecados. Y un cristiano puede estar en esa condición. Por lo tanto, tenemos que salir de ahí. Y el Señor, si nuestras conciencias están adormecidas, nos dice: levántate tú que duermes, y levántate y te alumbrará Cristo. La palabra de Dios es la que a nosotros nos da, mis amados hermanos, ese faro, esa luz para que nosotros podamos caminar y ya no andemos en tinieblas, sino que ahora andemos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo para nuestra vida, mis amados hermanos, para que nosotros podamos vivir esa vida santa, esa vida que está en obediencia a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, dice la palabra en Romanos 13, 12, 14, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué bendita es la palabra del Señor, mis amados hermanos, cómo Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y dice que nosotros, si somos hijos de Él, tenemos que obedecerle, tenemos que vivir esa vida piadosa, esa vida santa, apartados de todas estas cosas, mis amados hermanos. El mismo apóstol, ahí en 1 Tesalonicenses 5, 4, 8 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios para la salud de nuestra vida, para la salud de nuestra alma, mis amados hermanos, para que nosotros nos limpiemos de toda cosa inmunda que va en nuestros corazones y podamos vivir esta vida apartada para Dios, esta vida santa, no dejándonos llevar por las cosas que el mundo hace, porque nosotros somos un pueblo distinto, un pueblo diferente.
Nosotros somos, mis amados hermanos, ese pueblo que lleva estas virtudes gloriosas del Evangelio Santo, el cual nosotros tenemos que proclamar. Y tenemos que proclamarlo con una vida y con un testimonio limpio. ¿Ah? Por lo tanto, ayúdenos el Señor para salir de estas malas prácticas si en nosotros estuviesen, mis amados hermanos, y poder vivir en este camino de santidad, en este camino de luz. Ya las tinieblas pasaron, mis amados hermanos. Ya nosotros no somos de las tinieblas, sino que hemos sido traspasados de ese reino de maldad y de tiniebla, ahora a su luz admirable. Y ahora nosotros vivimos para Cristo. Y ya a Él lo proclamamos, a Él nos entregamos, mis amados hermanos, con toda nuestra devoción, con todo nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque la luz vino al mundo. ¿Y quién era la luz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando Pilato le dijo a esa multitud enardecida, ¿quién queréis vosotros? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué gritó la multitud? Queremos a Barrabás. Rechazaron a aquel que era la luz del mundo. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para amar la palabra de Dios, para amar la verdad, para amar, mis amados hermanos, este evangelio glorioso, porque nosotros ahora estamos en este reino de luz. Y la palabra del Señor nos dice allá en Mateo de que Él iba a edificar la iglesia y somos nosotros la iglesia, mis amados hermanos, que estamos ahora siendo edificados por la palabra del Señor, porque su palabra es verdad. Y Él es el camino, Él es el ejemplo, Él es nuestro mayor ejemplo y nosotros a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que servirle, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios, mis amados hermanos. En aquel tiempo, en aquellos hombres, ellos tenían muchos dioses. Pero para nosotros hay un solo Dios y verdadero. Y este es nuestro Padre Celestial, que manifestó ese amor tan grande hacia nuestra vida a través de su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para ahora dar a conocer al Padre y entregar ese ejemplo para que nosotros también pudiésemos seguir ese camino glorioso, mis amados hermanos, porque Él dijo, Padre, que ellos también puedan estar conmigo, que donde yo esté, ellos también puedan estar conmigo. Y dice que Él fue a preparar un lugar para que nosotros también podamos estar. Qué bendito es el amor. Por eso, mi amado hermano en el Señor, cuando usted esté triste, esté pasando algún momento de prueba, como está nuestra hermana Cecilia, ella ya por mucho tiempo, han pasado los años, mis amados hermanos, pero ella se ha aferrado a este Dios. ¿Por qué? Porque la carne, mis amados hermanos, puede quedar en este mundo, pero lo que va hacia el cielo es el alma, mis amados hermanos, que Dios tiene preservada un lugar para nosotros. Y allá seremos, mis amados hermanos, también transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por el poder de Dios
Y como decían delante, Dios es poderoso. Y sus milagros no se han terminado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay variación. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos andar como hijos de luz, y en obediencia a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos aquí imitando a Dios y andar en amor, como así también andar como hijos de luz, no como hijos de desobediencia, mis amados hermanos. Y ahora nos dice el Señor andar como sabio. Por lo tanto, es caminar en la sabiduría. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor. Colosenses 4:5 nos dice la palabra del Señor. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que debemos andar sabiamente redimiendo el tiempo. Y usted ve, mi amado hermano en el Señor, cómo el tiempo se pasa. Estamos a mitad de año y parece que ayer empezamos el año. Y si los días se van, porque dice la palabra del Señor que los últimos días serían acortados por amor a lo suyo. Mis amados hermanos, si las horas son las mismas, pero usted dice, ¿cómo se pasó el día? Oye, ¿cómo se van los días? Y la palabra nos dice, redimiendo el tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que preocuparnos para vivir esa vida de piedad, esa vida de santidad. Porque ese es el objeto nuestro, la voluntad de Dios, que una vez que nosotros le hemos conocido, que hemos sido salvos por Él, ahora debemos de vivir esa vida de santidad. Y ese es el proceso que nosotros estamos viviendo hasta que cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Para ahora pasar a esa vida de glorificación junto a Él. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Por lo tanto, el tiempo es aprovechar o reclamar por precio y recobrar con gran trabajo algo que nos pertenece, pero no disponemos. El tiempo es algo que no se sabe apreciar su valor y la incapacidad para priorizar su uso en los días malos o difíciles que se tienen una gama de situaciones. Muchas veces el hombre dice, no, mañana voy a hacer esto, pero no sabe si llega el día de mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mis amados hermanos, porque el tiempo no nos pertenece. Todo eso le pertenece a Dios. Y nosotros estamos en la voluntad de Dios. Nosotros estamos, mis amados hermanos, para poder exaltarle como ese pueblo santo. En la antigüedad, Él quiso manifestar su amor y lo puso allí en aquel pueblo, en Israel, mis amados hermanos. Un pueblo para que se guardase y fuera diferente a todas las naciones, a todas las otras naciones. Pero este pueblo lo rechazó. Así también, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos nosotros. Cristo está formando este cuerpo que es su iglesia. Y nosotros somos parte de este cuerpo de la iglesia. Y por lo tanto somos todos importantes para Dios. Ayúdenos el Señor a vivir esa vida en el Espíritu, mis amados hermanos. Entendiendo la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu. Porque la palabra dice en Juan 17:3,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ah? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos vivir esa vida gloriosa, esa vida eterna. Y esa vida, mis amados hermanos, comienza aquí, en esta tierra, cuando Él transformó nuestros corazones, cuando Él transformó nuestras vidas y, como decíamos al principio, nos sacó de este reino de tiniebla. Y ahora nos puso en este camino glorioso, en este camino santo. Por lo tanto, ayúdenos el Señor a conocer cada día más a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra. Nada más que su palabra. Y Él, mis amados hermanos, que es el que da la sabiduría y el entendimiento, va a ir limpiando todo lo malo que esté en nosotros. Porque a santidad nos llamó el Señor, a caminar ese camino de santidad. Bendito sea el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, andemos con gozo, andemos con alegría y que podamos vivir a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor, llevando este maravilloso mensaje que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestros corazones. Mi amado hermano, que en este día seamos fortalecidos por la palabra de Dios, que seamos edificados en ella, que toda raíz de amargura salga de nuestros corazones, salga de nuestra vida, que la paz de Dios llene nuestro ser y que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, vaya, mis amados hermanos, llenándonos de su presencia, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de su paz bendita, que se pueda ir todo lo malo y que en nosotros abunde la palabra del Señor. Dice los últimos versículos, mis amados hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando y cantando entre vosotros, con salmos y con himnos espirituales. Mis amados hermanos, cuando viene la perturbación a nuestras vidas, tenemos que aferrarnos a Dios. Ayer me tocó hacerme un examen, una resonancia magnética, mis amados hermanos, y me pusieron en ese tubo no sé cuánto tiempo, si 45 minutos o una hora. Pero estar ahí en un espacio tan reducido, y uno mira y no ve nada, y uno como que tiende a sentirse como que se empieza a colocar como nervioso. Y me ponía a cantar. En mi pensamiento me ponía a cantar, y a veces la atención se me olvidaba la letra. Y ahí aparecía otra alabanza. Trataba de cantar otro himno para que el tiempo fuera transcurriendo, mis amados hermanos, y no pensar que estaba en eso, a pesar que tenía un aparato en mis manos que si me sentía mal tenía que apretar. Pero igual, mis amados hermanos, no es fácil. Que el temor no nos domine, que el temor no nos gane, sino que nosotros seamos vencedores como hijos de luz,
Y eso, mis amados hermanos, sea con lo cual también en este día podamos salir con esa disposición de que somos hijos de luz y ya no somos de las tinieblas, sino que ahora pertenecemos a la luz verdadera y por lo tanto con gozo y con alegría adoremos y cantemos a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar, mis amados hermanos, por esta palabra que el Señor ha puesto para nuestra meditación. Amado Dios, en esta mañana, cuánta gracia le damos, porque usted, Dios amado, ha puesto esta hermosa palabra para meditación de nuestra vida, de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y que podamos vivir conforme a ella, dejando atrás esa vida de maldad, esa vida de pecado, y que podamos vivir, Señor, esta nueva vida obediente a tus mandatos. Señor, caminando en tu luz, caminando en tu verdad, y que podamos, Señor, llevar al mundo esta luz y no la podamos esconder, sino que seamos, Señor, luminarias en medio de este mundo de tiniebla, para que, Señor, más de algún alma pueda también ser alumbrado por la luz de Cristo. Te damos gracias, Señor, y a usted le pedimos su misericordia, que nos acompañen en todo momento. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.